buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Es un placer volver a estar con ustedes. En esta ocasión nos encontramos con Daniela Contreras, Andrés Chávez y mi persona, Farid Conde, para dialogar sobre un tema, digamos, que nos compete, en tanto nos hallamos en un contexto de implementación del acuerdo de paz, y no solo eso, sino también de construcción, en este caso al menos, de memoria histórica. En tanto, ¿qué tal debemos, digamos, tocarlos, intentarlo comprender en toda su complejidad? Sus causas, la forma en que se manifiestan las contradicciones de la sociedad, sus consecuencias, y tanto qué tal, y en parte también porque el propio acuerdo de paz reconoce una diferenciación de los impactos con base al género, decidimos hablar precisamente de sus efectos diferenciados en términos materiales, físicos y simbólicos, los cuales uno de los más interesantes, si me permite decirlo, es la violencia sexual. Quisiera empezar con una pregunta para nuestros interlocutores, que es: ¿cuál es el papel de la violencia sexual en el conflicto armado interno? Bueno, muy interesante esta pregunta, Farid. En realidad, nosotros no somos expertos en el tema, pero sí me gustaría basarme un poco en una autora que se llama Rita Segato. Ya ha investigado mucho estos temas y se hace la pregunta de por qué se utiliza la violencia sexual como un método o una herramienta de guerra, ¿no? Entonces, se podría responder que la violencia sexual se ejerce en las mujeres o incluso en los niños, ya que es una especie de mensaje hacia el antagonista bélico, ¿no? Hacia el enemigo. ¿Por qué? Porque la crueldad no se ejerce en ese enemigo bélico, es decir, la violación no se ejerce en ese enemigo bélico, sino en un tercero inocente, ¿sí? Alguien que no tiene nada que ver con la guerra, se ejerce en cuerpos frágiles, no en cuerpos guerreros. Así las cosas, el cuerpo de las mujeres se convertiría en el bastidor en el que la estructura de la guerra se manifiesta. ¿Por qué? Porque la violencia ejecutada por medios sexuales es donde se afirma la destrucción moral del enemigo. Entonces el cuerpo de la mujer se convierte en el soporte en donde se escribe esa derrota. Este tema es muy delicado porque obviamente, aparte de afectar profundamente a la mujer, afecta a toda la comunidad. Se viola no solo la soberanía del cuerpo de la mujer, sino también se viola la soberanía, pues, de toda la comunidad, se viola la soberanía de un territorio, ¿no? No solo el cuerpo de la mujer. En ese caso me parece súper importante tratar la violencia sexual ya en el conflicto armado, pero ejercida hacia las mujeres de los pueblos indígenas o las mujeres indígenas, ¿cierto? Un caso, digamos que muy sonado, fue el caso de Bahía Portetes, y con toda la razón, porque este caso fue, digamos que totalmente vergonzoso en nuestro país, ¿no? La crueldad que se ejerció hacia las mujeres guayú todavía se recuerda. Se desplazaron muchos guayú por el terror que se infligieron los actores armados, en este caso los paramilitares, aprovechándose de conocer la cultura guayú, ¿no? De saber que la mujer guayú es sagrada en esa cultura. Entonces, por eso también me parecería importante, antes de tratar esto, saber qué papel juegan las mujeres en las culturas, porque no juegan siempre el mismo papel en cada pueblo, ¿sí? Tenemos 102 pueblos indígenas, en los 102 las mujeres, digamos que ejercen un rol totalmente diferente. Entonces sí me parecería importante tratar esto. Bien, sí, Daniela, como mencionas, es muy importante poder caracterizar estos pueblos indígenas y a esta población de mujeres en estos pueblos indígenas, que son en últimas gran parte de la población que se ve afectada por el conflicto armado interno y que, como lo mencionas, son cuerpos de guerra, son cuerpos afectados por la guerra. En los Wayuu, la mujer es la gestora principal de la identidad étnica. Ellas, las mujeres, poseen el don de la descendencia, es decir, es una sociedad principalmente matrilineal. Finalmente, siempre se consulta a estas mujeres para las disposiciones finales, es decir, ellas son las que portan la última palabra. Por eso, cuando nos mencionas estos casos, es importante ver que la violencia se ejerce hacia ellas no solamente por ser mujeres, sino porque influyen poderosamente en la comunidad. En la comunidad de Embera es diferente al de la Guayú. Por ejemplo, en los Embera no se utiliza el denominante mujer para referirse a lo que normalmente conocemos como mujer, sino güera. Entonces ya esto le da
un matiz diferente, le da una importancia diferente, y vemos que entonces en esta comunidad se hace una distinción de labores, una división de tareas. La madre juega el rol de la educadora principal y el hombre ejerce las labores por fuera del hogar. La madre educa a las mujeres, a las güeras, y el hombre educa a los próximos hombres, líderes de la comunidad. Y lo importante aquí a resaltar es que la cosmología indígena no es una sola, ni la podemos homogeneizar, ni la podemos tratar de encerrar en un bloque. Es algo totalmente particular y muy situado. Entonces es importante que miremos este conocimiento situado, y por eso quisiera que adentráramos con mis compañeros a ver cómo esta violencia sexual, vemos que afecta diferente a cada comunidad indígena, cómo afecta específicamente a la comunidad indígena, y cómo no solamente se daña a la mujer, sino a la comunidad entera. Muchísimas gracias. Lo que usted dice me permite introducir perfectamente lo que yo tenía pensado decir, junto con lo que de hecho mi compañera Daniela introdujo, y es precisamente en el caso que veíamos de la masacre de Bahía de Portete, que ocurrió en el 2004, perpetrada por paramilitares y su característica sevicia. Digamos que aparte de las consecuencias evidentes que tiene sobre la mujer como individuo, en tanto que destruye toda su personalidad y la arroja a un estado, digamos, psicológico y emocional bastante vulnerable, digamos que en tanto que a la mujer, digamos, si no se le mata, esta se ve alejada de su propia cotidianidad, una cotidianidad que no solo escoge ella, sino que también es asignada por su papel en la estructura social, como nos hablaba Andrés. Es que, por ejemplo, en el caso de la masacre, los paramilitares eran perfectamente conscientes de cuál era el papel de la mujer en la cultura guayú. Y digamos que hacer todo lo que habían hecho, no solo matarlas, sino torturarlas, entre muchísimas otras cosas. Digamos que tenía el claro fin de alejar a la mujer de su papel nuclear en la comunidad y así romper su unidad, además de ocupar el cuerpo de la mujer como ya habíamos dicho, además de como botín de guerra, sino también como forma de declarar la victoria sobre sus contrincantes masculinos, contra los otros combatientes, contra sus enemigos, entre comillas. Por ejemplo, también estos casos tienen, por ejemplo, enviar un mensaje a toda la comunidad para que abandonen no solo sus cosmologías, sino la relación que ellos tienen con sus propios territorios, desplazarlos, por ejemplo, teniendo las consecuencias cosmológicas y culturales que esto tiene. Porque es que la violencia sexual que nosotros estamos analizando es constante, es diaria, a todas luces terrible. Veamos, por ejemplo, en palabras de una propia mujer, Nucae. Nos violentan casi diariamente soldados, guerrilleros, paramilitares, policías y colonos, civiles. Todos lo han hecho alguna vez. Muchas veces no encontramos salida de esta situación y pensamos incluso en quitarnos la vida. O ellos, digamos, para concluir diciendo que no solo son los efectos que hay que reconocer sobre la mujer como individuo, sino que tiene un efecto especial sobre la comunidad, lo cual nos lleva a hablar de unos derechos individuales y colectivos, mismos que han sido llevados a cabo por una lucha especial de las mujeres indígenas, que digamos que es bastante reconocible. Por supuesto, Farid. Uno de los elementos que mencionas muy relevantes es el impacto que tiene en la comunidad la violencia sexual y la violencia del conflicto armado, ¿no? Uno de los más grandes diría yo que es el desplazamiento. Entonces pensábamos que sería muy interesante darle voz a una mujer indígena. No obstante, este tema de la violencia sexual es un tema muy delicado y no es fácil de tratar. Por lo tanto decidimos no ser, digamos que, intrusos o caer en una suerte de sensacionalismo con respecto al tema, y por lo tanto invitamos al líder de una comunidad en Verachamí, desplazada en Bogotá,
Él se llama Jairo Borocuara y lleva 10 años aquí desplazado. Él nos va a contar un poco más bien de los impactos que ha tenido el desplazamiento en la comunidad, porque el desplazamiento es una de las más grandes consecuencias del conflicto armado, pero en especial también de la violencia sexual, ¿no? El terror que se pretende infligir en las comunidades a través de la violencia sexual hace que pues los indígenas huyan hacia otros lugares para pues proteger evidentemente su integridad y la de sus mujeres. Entonces vamos a escuchar qué tiene don Jairo para decirnos. Muy buenos días, Daniela. Pues lo que al analizar pues la guerra he tenido en nuestro territorio, la consecuencia, hemos sufrido bastantes pues en la guerra, mejor dicho, pues en el conflicto armado pues ilegal. Siempre he maltratado nuestros derechos, pues en la zona que hemos vivido. Nosotros, de parte de las mujeres, el papel de la mujer, pues hubo también una conquista acerca del conflicto armado y también hubo violaciones, pero en época eso, los indígenas no tenían conocimiento cómo debiera ser, o sea, la denuncia, porque este momento, eso no hemos hecho nada, mejor dicho, de esa parte de la violencia. El papel de la mujer, pues, como indígena, pues manejábamos solamente para dentro de como indígena nada más, pero no lo sabía para, o sea, pues, hacer como las instituciones para una denuncia, nada, absolutamente no sabía época, ese tiempo, sobre de la guerra. Pues entonces, todo eso problemático que hemos tenido allá en territorio indígena, mejor dicho, pues este momento, que las mujeres dicen que eso, que no vuelva a ocurrir, ojalá que en este momento, sí, entonces, pues este momento, pues nosotros siempre hemos tenido muchos problemas en el territorio, sí, realmente como parte de los indígenas hemos tenido violaciones muchas partes, no, pues eso no, pues los indígenas siempre han tenido mucha violencia, o sea, pues en este caso, pues eso ya niños y niñas, y hay que cuidar mucho entre nosotros mismos hoy en día y tener mucha seguridad para los niños y para como tanto a las mujeres, para no pues tener propia educaciones histórico del antiguo pasado, toda esa vaina, y también y esos reconocimientos también como parte como Universidad Nacional, que nos valoren algo pues esta situación, porque es que nosotros somos más vulnerables y también son más derechos que tenemos más que en cualquier ciudadanos a los indígenas, porque los indígenas anteriormente no hemos llegado a ningún capital como Bogotá. Bueno, después de escuchar el testimonio tan valioso de don Jairo Borocuara, es de resaltar dos elementos que él nos da, ¿no? El primero es que hay que cuidarnos entre nosotros mismos, hay que cuidar a nuestros niños y a nuestras mujeres. Lo dice él refiriéndose a su comunidad. Yo creo que es de las cosas más importantes para ellos, ¿no? Y que nosotros debemos hacer también, debemos cuidar a las mujeres, debemos defenderlas, ¿no? Debemos respetar sus modos de vida, en especial a las mujeres en Vera, que como don Jairo nos menciona, evidentemente son más vulnerables frente a la violencia patriarcal. Y
el último elemento que él nos menciona es que desde la Universidad Nacional debemos valorar y respetar los modos de vida de los pueblos indígenas, su cultura y sus leyes propias, y en especial nos dice que debemos valorarlos porque son más vulnerables, evidentemente por todas las condiciones que ya hemos visto de las que se parte. Debemos desde la universidad empezar a crear espacios, no solo para darles voz, sino también para valorar su cultura, que es la invitación que él nos hace. Entonces es una invitación abierta a todos los que nos escuchan, y con esto cerraríamos este espacio, y muchísimas gracias, don Jairo, por su testimonio.